Mi novia mandaba fotos íntimas a su mejor amigo cada vez que se sentía triste, ellos las llamaban fotos sanadoras. Clara siempre había sido una persona profundamente sensible. No en el sentido superficial de alguien que se emociona con facilidad, sino en ese tipo de sensibilidad que hace que los problemas ajenos se sientan como propios. Era algo que, al principio, me pareció admirable. Cuando la conocí, pensé que era una cualidad rara, casi necesaria en un mundo donde la mayoría de la gente está demasiado ocupada consigo misma como para mirar a los demás. Clara escuchaba. Pero no solo escuchaba, se involucraba, analizaba, acompañaba. Y eso, inevitablemente, tenía un costo. Ahí es donde aparece Mateo. Mateo no era simplemente un amigo. Era el amigo. Se conocían desde hacía años, desde antes de que yo siquiera supiera que Clara existía. Se habían conocido en la universidad, compartieron clases, proyectos, incluso vivieron cerca durante un tiempo. Nunca fueron pareja, eso era algo que Clara repetía con naturalidad, pero su vínculo tenía una profundidad difícil de ignorar. Al principio no me molestaba. Sería absurdo pretender borrar a alguien importante del pasado de tu pareja. Yo mismo tenía amistades de años. Incluso llegué a hablar con Mateo varias veces. Parecía un tipo tranquilo, algo introspectivo, con cierta tendencia a dramatizar sus emociones, pero nada alarmante. Durante los primeros meses, su presencia era razonable. Mensajes ocasionales, alguna llamada, conversaciones que Clara mantenía sin ocultarlas. Todo dentro de lo normal. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles. Nada grande al inicio. Cosas que, por separado, no significaban mucho. Pero juntas, empezaban a formar un patrón. El teléfono de Clara vibraba con frecuencia. No solo durante el día, sino también por la noche. A veces estábamos viendo una película, cenando, incluso hablando, y ella miraba la pantalla con esa rapidez automática de quien ya sabe quién está escribiendo. Una noche, mientras cenábamos, su teléfono vibró varias veces seguidas. Clara lo miró apenas un segundo. «Es Mateo», dijo, sin que yo preguntara. Asentí. Está pasando por un momento complicado. No era la primera vez que escuchaba algo así. Mateo siempre estaba pasando por algo. Problemas en el trabajo, conflictos familiares, inseguridades personales. Siempre había una razón. ¿Otra vez?, pregunté, intentando que sonara casual. Clara levantó la mirada, ligeramente incómoda. No es algo que él elija. Simplemente, le afectan mucho las cosas. No respondí. No quería convertir una cena tranquila en una discusión innecesaria. Pero algo en mí empezó a incomodarse. No eran celos exactamente. Era otra cosa. Como si hubiera una parte de ella que no terminaba de estar conmigo. Después de cenar, nos sentamos en el sofá. Encendí la televisión, pero Clara estaba más concentrada en su teléfono. Escribía con rapidez, con atención. A veces sonreía levemente, otras fruncía el ceño. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, bueno, no del todo, respondió sin dejar de mirar la pantalla. Mateo está bastante mal. ¿Qué pasó ahora? Clara dudó un momento antes de contestar. Terminó con su novia. Dice que fue su culpa, que no supo manejar la relación. Suspiré. Eso le pasa a mucha gente. No para él, dijo ella con seriedad. Él lo vive de otra manera. Ahí fue cuando algo cambió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Había una intensidad en su voz que no era habitual. Como si lo que le ocurría a Mateo tuviera un peso especial, distinto al de cualquier otra persona. Clara, dije con calma. Entiendo que quieras apoyarlo, pero no puedes cargar con todo. Ella dejó el teléfono sobre la mesa y me miró directamente. No estoy cargando con todo. Solo lo estoy escuchando. Pero siempre es así, respondí. Siempre hay algo con él. ¿Y eso te molesta? No me molesta que tengas amigos, aclaré. Me preocupa que te involucres demasiado. Clara suspiró.
Es mi mejor amigo. No puedo ignorarlo cuando está mal. No insistí. Pero la sensación no desapareció. Con los días, la situación no mejoró. De hecho, se intensificó. Mateo parecía necesitar cada vez más atención. Clara pasaba más tiempo hablando con él. A veces incluso durante la madrugada. Una noche desperté y no la encontré en la cama. Fui al salón. Estaba sentada en el sofá, con la luz tenue y el teléfono en la mano. ¿Qué haces?, pregunté, medio dormido. No podía dormir, respondió rápidamente. Solo estoy hablando con Mateo. Miré el reloj. Eran casi las 3 de la mañana. Clara, esto ya no es normal. Ella me miró con cansancio. Está muy mal. No puedo dejarlo solo. Pero tampoco puedes dejar de vivir tu vida por él. Hubo un silencio incómodo. No lo entiendes, dijo finalmente. Y tal vez tenía razón. O tal vez no quería entenderlo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y tensión. A simple vista, todo seguía igual. Desayunábamos juntos, hablábamos de cosas cotidianas, hacíamos planes para el fin de semana. Pero había algo que ya no encajaba del todo. Clara estaba presente, pero no completamente. A veces, en medio de una conversación, su atención se desviaba. Bastaba una vibración del teléfono para que su mirada cambiara, como si una parte de ella se trasladara inmediatamente a otro lugar. Yo empecé a notar más cosas. No porque quisiera, sino porque ya no podía ignorarlas. La forma en que inclinaba el teléfono cuando yo estaba cerca. Cómo bloqueaba la pantalla con rapidez. Como sus respuestas eran cada vez más cortas cuando yo le preguntaba algo mientras escribía. No eran pruebas de nada. Pero eran suficientes para generar dudas. Un viernes por la tarde regresé antes de lo habitual. No le había avisado. Al entrar al departamento, la encontré en el sofá. Tenía el teléfono en la mano y una expresión concentrada. Cuando me vio, se sobresaltó ligeramente. No sabía que ibas a llegar tan temprano, dijo, dejando el teléfono a un lado. Salí antes del trabajo, respondí, observándola. Hubo un pequeño silencio. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, claro. Pero no sonaba convincente. Me senté a su lado. ¿Era Mateo? Clara dudó apenas un segundo. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Bajó la mirada. Está peor. ¿Peor cómo? Tardó en responder. Dice que se siente solo, que no le encuentra sentido a nada. Que siente que no vale lo suficiente. Suspiré, apoyando los codos en las rodillas. Clara, eso ya no es algo que tú puedas solucionar. No estoy tratando de solucionarlo, respondió. Solo quiero que no se sienta solo. La miré en silencio. Había algo en su tono que me inquietaba. No era solo empatía. Era una implicación emocional mucho más profunda. ¿Y hasta dónde piensas llegar con eso?, pregunté finalmente. Levantó la mirada, sorprendida. ¿A qué te refieres? ¿A qué tiene que haber límites? Clara no respondió de inmediato. Se quedó mirándome como si estuviera pensando cuidadosamente cada palabra. Sí, dijo al final. Lo sé. Pero no sonó convencida. Esa noche cenamos casi en silencio. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos le prestaba atención. Era uno de esos silencios incómodos que no explotan, pero tampoco se disuelven. Después de cenar, Clara se levantó para ir al baño. Su teléfono quedó sobre la mesa. Nunca fui una persona que revisa teléfonos ajenos. Siempre pensé que eso marcaba una línea que no debía cruzarse. Una cuestión de respeto básico. Pero esa noche fue distinta. La pantalla se encendió. Una notificación. No hice ningún movimiento brusco. No lo tomé. No desbloqueé nada. Solo miré. Un mensaje de Mateo. Gracias por quedarte conmigo. En serio, no sé qué haría sin ti.
Sentí una presión en el pecho. No era el mensaje en sí. Era lo que implicaba. Esa dependencia. Esa cercanía. Esa necesidad constante. Clara volvió del baño. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi expresión. Tenemos que hablar, respondí. Ella suspiró, como si ya supiera por dónde iba la conversación. Félix. No, en serio, interrumpí. Esto ya no me parece normal. Se cruzó de brazos. Otra vez con lo mismo. No es lo mismo, dije, tratando de mantener la calma. Está empezando a afectar lo nuestro. ¿Por ayudar a un amigo? No es solo ayudar, respondí. Es la intensidad. La frecuencia. La forma en la que te absorbe. Clara negó con la cabeza. Eso es tu percepción. No, dije. Es lo que estoy viendo. Hubo un silencio. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. ¿Que lo ignore? No, respondí. Quiero que pongas límites. Ya los tengo. ¿No lo parece? Su expresión cambió. ¿Entonces qué? ¿Quieres que deje de hablar con él? Quiero que nuestra relación no quede en segundo plano. Eso la hizo reaccionar. No está en segundo plano. A veces sí, dije con firmeza. Clara me miró fijamente. Estás exagerando. Esa palabra. Exagerando. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. ¿De verdad crees eso? Sí, respondió sin dudar. La miré unos segundos. Entonces respóndeme algo, dije. Si esto fuera al revés, ¿te parecería normal? Clara dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. No es lo mismo, dijo. Claro que lo es. No, insistió. Porque tú no eres así. No soy así porque sé dónde están los límites. El ambiente se volvió más denso. No voy a dejar a alguien solo cuando está mal, dijo ella, más firme. Y yo no voy a ignorar lo que está pasando frente a mí. Silencio. Largo. Pesado. Clara tomó su teléfono de la mesa. Estoy cansada de esta conversación, dijo. Siempre termina igual. Porque nunca cambia nada, respondí. Ella no contestó. Solo se alejó hacia la habitación. Yo me quedé en la sala. Sentado. Mirando la pantalla apagada del televisor. Con una sensación que no sabía cómo nombrar. No era solo molestia. No era solo inseguridad. Era algo más profundo. Como si, poco a poco, estuviera perdiendo algo que todavía no sabía exactamente qué era. Barra inversa. Los días siguientes no trajeron ninguna mejora. Si algo cambió, fue para peor. Clara ya no intentaba disimular tanto. Seguía con su rutina, pero había una distancia evidente entre nosotros. No era física, seguíamos compartiendo el mismo espacio, la misma cama, pero emocionalmente algo se había desplazado. Yo también cambié. Empecé a observar más de lo que hablaba. A registrar pequeños detalles que antes habría dejado pasar. La frecuencia de los mensajes. La rapidez con la que respondía. Las veces que se levantaba por la noche con la excusa de no poder dormir. Una madrugada, volví a despertarme. Esta vez no fui al salón. Me quedé en la cama, escuchando. Pasos suaves. La puerta abriéndose con cuidado. El sonido leve de su voz en el pasillo. Hablaba en voz baja. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. Cercano. Íntimo. Demasiado íntimo para una conversación casual. No me levanté. Pero ya no pude volver a dormir. A la mañana siguiente, Clara actuó como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien?, preguntó mientras preparaba café. Más o menos, respondí, observándola. Yo también, dijo. Me desperté un par de veces. No mencionó la llamada. No mencionó nada. Y yo tampoco. Pero ese silencio empezó a pesar más que cualquier discusión.
Ese mismo día, por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. No suelo responder a números que no tengo guardados, pero algo me hizo abrirlo. Hola. Perdona que te escriba así. Creo que deberías saber algo sobre Clara y Mateo. Sentí un vacío inmediato en el estómago. Leí el mensaje varias veces. No respondí de inmediato. Un minuto después llegó otro. No quiero causar problemas. Solo, creo que es justo que lo sepas. Miré la pantalla unos segundos. Finalmente, escribí. ¿Quién eres? La respuesta tardó unos minutos. Alguien que conoce a Mateo desde hace años. Mi pulso se aceleró. ¿Qué quieres decir? Hubo una pausa más larga esta vez. Luego llegó el mensaje. No es la primera vez que Clara lo ayuda de esa manera. Fruncí el ceño. ¿De qué manera? Tardó en responder. Demasiado. Como si estuviera dudando si debía continuar. Finalmente, escribió. Cuando Mateo tiene crisis, ella se vuelve muy cercana. Más de lo que parece normal. Sentí una mezcla de irritación y confusión. Eso no significa nada. La respuesta fue casi inmediata. Lo sé. Pero esto tampoco es normal. Luego, otro mensaje. Solo presta atención. Eso es todo. Y después. Silencio. No hubo más respuestas. Intenté escribir de nuevo. Nada. El número dejó de contestar. Me quedé mirando la conversación durante varios minutos. Podía ser una broma. Podía ser alguien intentando generar conflicto. Podía no significar nada. Pero en ese momento, con todo lo que ya había estado pasando, era imposible ignorarlo. Esa noche, cuando Clara llegó, la observé de una manera distinta. No como alguien a quien quería entender, sino como alguien que tal vez me estaba ocultando algo. ¿Todo bien? Preguntó al notar mi mirada. Sí, respondí automáticamente. Pero no era cierto. Durante la cena, apenas hablamos. Clara parecía cansada, pero también distraída. Como si su mente estuviera en otro lugar. En varios momentos miró su teléfono. Respondió mensajes rápidos. Sin explicaciones. Sin comentarios. Ya ni siquiera intentaba justificarlo. Después de cenar, se sentó en el sofá. El teléfono en la mano. La misma escena repetida una y otra vez. Pero esta vez, algo en mí ya no quería seguir ignorándolo. Clara, dije. Ella levantó la mirada. ¿Qué pasa? La observé unos segundos antes de hablar. ¿Hay algo que no me estás contando? Su expresión cambió apenas. Muy poco. Pero lo suficiente. No, respondió. Demasiado rápido. ¿Segura? Sí. Silencio. Porque si lo hay, continué, este es el momento de decirlo. Clara frunció el ceño. No entiendo por qué estás así. Porque esto ya no se siente bien, respondí con calma. Nada de esto. Ella dejó el teléfono a un lado, claramente molesta. Otra vez lo mismo. No, dije. Esta vez no es lo mismo. Entonces, ¿qué es? La miré directamente. Necesito confiar en ti. Entonces confía, respondió. La confianza no funciona así. ¿Y cómo funciona? Preguntó con frustración. Con transparencia. Eso la hizo tensarse. Estoy siendo transparente. Negué lentamente con la cabeza. No. Silencio. No lo está haciendo. Clara se quedó inmóvil unos segundos. ¿Me estás acusando de algo? Te estoy diciendo que algo no encaja. Eso no es una acusación, respondió con ironía. No necesito acusar, dije. Solo estoy viendo lo que está pasando. Estás viendo lo que quieres ver. Esa frase volvió a encender algo en mí. Entonces explícame, dije. Haz que tenga sentido. Clara abrió la boca para responder. Pero se detuvo.
Ese pequeño instante de duda. Otra vez. Otra señal. ¿Ves? Dije en voz baja. No es lo que crees, respondió finalmente. La miré fijamente. Entonces dime qué es. Silencio. Clara bajó la mirada. Respiró hondo. Pero no dijo nada. Y esa ausencia de respuesta fue mucho más fuerte que cualquier explicación. El silencio que siguió no fue inmediato. Fue lento. Pesado. Como si el aire mismo se volviera más denso entre nosotros. Clara seguía con la mirada baja. Yo no dije nada más. Ya no tenía sentido repetir la pregunta. Porque, en el fondo, la respuesta estaba en ese mismo silencio. No es lo que crees, repitió finalmente, pero esta vez su voz sonó más débil. Entonces ayúdame a entenderlo, respondí, sin levantar la voz. Clara cerró los ojos un segundo, como si estuviera buscando la forma correcta de decir algo que no quería decir. Mateo, no está bien, empezó. Eso ya lo sé. No, no lo entiendes, dijo. Lleva tiempo así. Mucho tiempo. La observé sin interrumpirla. Desde antes de que tú y yo estuviéramos juntos, continuó. Ha tenido episodios fuertes. Ansiedad, depresión, incluso llegó a terapia un tiempo. Eso sí encajaba. Explicaba parte de su comportamiento. Pero no todo. ¿Y tú? Pregunté. ¿Dónde entras en todo eso? Clara dudó. Otra vez. He estado ahí para él, respondió. Eso también lo sé, dije. Pero no es solo estar ahí. Silencio. Clara, añadí. Lo que tienes con él no es una amistad normal. Esa frase la hizo reaccionar. No digas eso. Entonces demuéstrame que estoy equivocado. Me miró. Sus ojos ya no tenían enojo. Tenían algo peor. Conflicto. Hay cosas que no sabes, dijo en voz baja. Sentí como el estómago se me tensaba. Entonces dímelas. Clara se levantó del sofá y empezó a caminar lentamente por la sala, como si necesitara moverse para poder hablar. Cuando Mateo está mal, comenzó, se vuelve muy dependiente. Eso ya lo veo. No, me refiero a que necesita sentir que alguien está ahí de verdad. ¿Y eso qué significa? Clara se detuvo. No me miraba directamente. Que no siempre es suficiente con hablar. El silencio fue inmediato. Explícate, dije, más serio. Clara apretó los labios. A veces, se siente rechazado. Como si nadie realmente lo quisiera cerca. Clara. Y cuando eso pasa, necesita algo más concreto. Algo que le haga sentir que importa. La miré fijamente. ¿Qué tipo de algo? Clara finalmente levantó la mirada. Atención, respondió. Eso no responde nada. Apoyo emocional, cercanía. Eso sigue sin responder nada. El silencio volvió. Pero esta vez no era solo incómodo. Era revelador. Clara, dije despacio. ¿Qué estás haciendo exactamente con él? Su respiración se volvió más pesada. No es lo que piensas. Deja de decir eso, respondí, por primera vez con molestia real. Porque cada vez que lo dices, suena peor. Ella se quedó en silencio. Y luego. A veces, cruzo ciertos límites, dijo finalmente. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Qué límites? No respondió. ¿Qué límites, Clara? No es algo físico, dijo rápido. No como lo estás imaginando. ¿Entonces cómo? Clara dudó. Pero esta vez, no pudo escapar. Conversaciones, más íntimas, admitió. ¿Íntimas cómo? Personales. Eso no es suficiente. Silencio. Clara. Emocionalmente íntimas, dijo finalmente. Él necesita sentir conexión. La miré sin parpadear. Eso sigue sin ser normal. No lo es, admitió.
Pero tampoco es lo que crees. Entonces explícame que no estoy entendiendo. Clara negó con la cabeza, frustrada. No puedo decirlo de otra forma sin que suene peor. Entonces tal vez es peor. Esa frase la golpeó. No, respondió con firmeza. No lo es. Entonces dilo claro. Silencio. Largo. Pesado. Finalmente. A veces, le doy una atención que va más allá de lo que daría a cualquier otra persona. No necesitaba más detalles. No todavía. Pero ya era suficiente. ¿Y tú crees que eso está bien? Pregunté. Clara no respondió. ¿De verdad crees que eso no afecta lo nuestro? No tiene nada que ver contigo, dijo. Esa respuesta fue un error. Claro que tiene que ver conmigo, respondí. Todo esto tiene que ver conmigo. No es personal, insistió. Solté una risa breve, sin humor. Ese es el problema. Debería serlo. Clara me miró, agotada. No estoy siendo infiel. La frase quedó flotando en el aire. Yo no respondí de inmediato. Porque no era una respuesta. Era una defensa. No dije que lo fueras, contesté finalmente. Pero tampoco estás actuando como alguien que respeta una relación. Eso la hizo tensarse. Eso no es justo. No. Pregunté. Entonces dime dónde está el límite. Silencio. Porque yo ya no lo veo. Clara bajó la mirada. Y por primera vez. No intentó defenderse. El silencio después de esa última frase fue distinto. Ya no era solo tensión. Era aceptación. Clara no intentó discutir. No levantó la voz. No buscó una explicación rápida para salir del momento. Simplemente se sentó otra vez en el sofá. Como si, por primera vez, entendiera que ya no podía suavizar lo que estaba pasando. No quise que llegara a esto, dijo en voz baja. Pero llegó, respondí. Asintió levemente. Sí. Me quedé de pie unos segundos, sin saber exactamente qué hacer con todo lo que estaba escuchando. ¿Desde cuándo? Pregunté finalmente. Clara tardó en responder. Desde antes de que tú y yo estuviéramos juntos, empezó de forma muy ligera, explicó. Él tenía problemas, yo lo escuchaba, y con el tiempo se volvió más dependiente. ¿Y tú? Yo, no supe poner límites. Esa respuesta, al menos, era honesta. ¿Y ahora? Pregunté. ¿En qué punto estás ahora? Clara respiró hondo. En un punto donde ya no es solo amistad. Sentí que esa frase terminaba de encajar todas las piezas. No hizo falta que dijera más. ¿Te gusta? Pregunté. Ella negó rápidamente. No es eso. ¿Entonces qué es? Es responsabilidad, respondió. Siento que, si me alejo, se va a derrumbar. Eso no es responsabilidad, dije. Es dependencia. Clara no lo negó. Lo sé. ¿Y aún así sigues ahí? Porque ya estoy dentro, respondió. No es tan fácil salir. La miré fijamente. Sí lo es, dije. Solo tienes que decidirlo. Clara negó con la cabeza. No entiendes lo que pasa cuando él está mal. Y tú no entiendes lo que está pasando aquí. Silencio. Clara, añadí. Esto no es sostenible. Lo sé. Entonces, ¿por qué no haces nada? Esa pregunta la dejó sin respuesta inmediata. Porque tengo miedo, admitió. ¿De qué? De que le pase algo, de que haga algo impulsivo. Eso me hizo detenerme. Por primera vez, había algo concreto. ¿Te ha dicho algo así? Clara dudó. No directamente, pero a veces lo insinúa. Suspiré, pasando una mano por mi rostro. La situación era más compleja de lo que parecía. Pero eso no la justificaba. Clara, dije con más calma. Entiendo que quieras ayudarlo. De verdad lo entiendo.
Ella levantó la mirada, sorprendida por el cambio en mi tono. Pero esto no es ayudar, continué. Esto es mantenerlo dependiente de ti. No es mi intención. Lo sé, respondí. Pero es lo que está pasando. Silencio. ¿Y qué quieres que haga? Preguntó, casi en un susurro. Quiero que pongas un límite real. ¿Cómo? Dejando de ser la única persona que lo sostiene. Clara bajó la mirada. No soy la única. Clara, interrumpí. Se levanta de madrugada para hablar contigo. Depende de ti emocionalmente. Eso no es normal. No respondió. Porque sabía que tenía razón. ¿Estarías dispuesta a tomar distancia? Pregunté. El silencio fue inmediato. Y su respuesta, también. No sé si puedo. Esa frase dolió más que cualquier otra cosa. Entonces estamos en un problema, dije. No quiero perderte, respondió rápidamente. Pero tampoco quieres soltarlo. No respondió. Porque no podía. Y ahí estaba todo. No puedes tener las dos cosas, añadí. Clara cerró los ojos, claramente afectada. No es tan simple. Sí lo es, dije. Lo difícil es aceptar las consecuencias. El silencio volvió a instalarse. Dame tiempo, pidió finalmente. La miré unos segundos. ¿Tiempo para qué? Para ordenar todo esto, para hacer las cosas bien. Negué lentamente con la cabeza. El problema es que mientras ordenas, todo sigue igual. No, dijo. Puedo intentar cambiar ciertas cosas. No necesito intentos, respondí. Necesito decisiones. Eso la dejó en silencio otra vez. Pasaron varios segundos. No puedo cortarlo de golpe, dijo al final. No te estoy pidiendo que desaparezcas de su vida, aclaré. Te estoy pidiendo que dejes de ocupar un lugar que no te corresponde. Clara respiró hondo. Voy a intentarlo. No fue una respuesta firme. No fue una decisión clara. Pero fue lo único que ofreció. Y en ese momento, no supe si era suficiente. Durante los días siguientes, Clara realmente intentó cambiar. Al menos, en apariencia. Pasaba menos tiempo con el teléfono cuando estaba conmigo. Evitaba responder de inmediato. Incluso mencionó un par de veces que había empezado a poner ciertos límites con Mateo. Pero algo no terminaba de encajar. No era lo que hacía. Era como lo hacía. Se sentía forzado. Como si estuviera actuando una versión de sí misma que no era natural. Y eso, no dura. El cambio real no necesita esfuerzo constante. Simplemente ocurre. Una semana después, lo confirmé. Era sábado por la noche. Habíamos salido a cenar. Todo parecía tranquilo, incluso agradable. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación fluía sin interrupciones, sin tensión. Pensé que tal vez aún había algo que salvar. Al volver al departamento, Clara dijo que iba a ducharse. Yo me quedé en la sala. Su teléfono estaba sobre la mesa. No lo miré de inmediato. De hecho, hice un esfuerzo consciente por ignorarlo. Hasta que vibró. Una vez. Luego otra. Y otra más. Cerré los ojos un segundo. No quería hacerlo. De verdad no quería. Pero ya no estaba en el mismo punto que antes. Ya no era curiosidad. Era necesidad de confirmar algo que, en el fondo, ya sabía. Miré la pantalla. Mateo. No me dejes solo esta noche. Por favor. Otro mensaje. Sé que estás con él, pero te necesito. Sentí como algo dentro de mí se acomodaba. No se rompía. No explotaba. Simplemente. Se acomodaba. Como cuando finalmente entiendes algo que llevabas tiempo evitando. No desbloqueé el teléfono. No hacía falta. Clara salió del baño unos minutos después, secándose el cabello con una toalla. ¿Todo bien? Preguntó al verme tan quieto. La miré.
Y por primera vez en toda esta historia. No sentí enojo. Sí, respondí con calma. Ahora sí. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Asentí hacia el teléfono. Te escribió. Su cuerpo se tensó al instante. No preguntó qué había visto. No preguntó cuánto sabía. Porque ya lo sabía. Félix, empezó. No hace falta, la interrumpí. Silencio. Solo respóndeme algo, dije. Y sé honesta. Clara tragó saliva. ¿Qué cosa? La miré directamente. Si ahora mismo tuvieras que elegir, ¿a quién eliges? La pregunta quedó suspendida en el aire. Pesada. Definitiva. Clara no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron ligeramente, como si buscara una salida que no existía. No es justo, dijo finalmente. Asentí. Lo sé. No puedes ponerme en esa posición. No te estoy poniendo en esa posición, respondí. Tú llegaste a ella. Silencio. Clara, añadí, más suave. No hay respuesta correcta. Solo hay una respuesta honesta. Pasaron unos segundos. Largos. Demasiado largos. Y ahí entendí todo. Antes de que hablara. No sé, susurró finalmente. Sonreí levemente. No con alegría. Sino con claridad. Eso ya es una respuesta. No, Félix, espera. Negué con la cabeza. No pasa nada. Y era verdad. Por primera vez, realmente lo sentía así. Pensé que tenía que entenderlo, continué. Que tenía que adaptarme, tener paciencia, darte espacio. La miré. Pero en realidad, solo tenía que aceptar lo que ya estaba pasando. Clara tenía los ojos húmedos. No quiero perderte. No me estás perdiendo, respondí. Ya me perdiste. Silencio. No hubo gritos. No hubo insultos. No hubo drama. Solo, una verdad incómoda finalmente dicha en voz alta. Fui hacia la habitación. Tomé una mochila. Metí algunas cosas básicas. Clara no me detuvo. No porque no quisiera, sino porque entendió que ya no podía. Antes de salir, me detuve un segundo en la puerta. Ojalá lo ayudes de verdad, dije sin mirarla. Pero no a costa de ti misma, ni de alguien más. No respondió. Salí. El aire de la noche se sentía distinto. Más frío. Pero también, más claro. Caminé sin rumbo unos minutos. Sin prisa. Sin pensar demasiado. Y por primera vez en mucho tiempo. Mi cabeza estaba en silencio. Sin dudas. Sin preguntas. Sin esa sensación constante de estar perdiendo algo. Porque la verdad es que no estaba perdiendo nada. Solo estaba dejando de sostener algo que ya no existía.